Ponen el juicio actual de OpenAI, donde un pastor, se guió por la IA y terminó con un tromboembolismo de pulmón. Tú vienes del mundo de la innovación corporativa. Llevas años ayudando a empresas a transformarse con la IA generativa, exentrenadora de Gemini. Gracias a Dios que la IA se sigue equivocando. Fíjate, 2021 tengo las estadísticas, aproximadamente el grado de alucinaciones era el 30-35%. Ahora en las estadísticas es el 1%. Que los errores de los médicos se tapan con tierra. No siempre. ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial, Cristina? No. Para mí es una nueva forma de pensar. Pero bueno, te puedo asegurar que yo pago todas. En menos de 19 segundos puedes clonar la voz de una persona. Los agentes van a ejecutar tareas en tu nombre. Wow. Tú te vas a tomar un café y cuando vuelves tienes desglosado cuál es el histórico de cada uno de los pacientes que vas a ver en el día de hoy. Que hoy estemos más cerca, tanto de diagnosticar como tratar un cáncer de mama, que afecta a 1 de cada 5 mujeres. Que nadie me cuente que es demasiado mayor para aprender esto. El valor hoy es la escucha. ¿Qué no va a poder hacer nunca la IA en medicina? Que queda algo irreductiblemente humano. Bienvenidas a este nuevo episodio, El Método Cristina Petrati. El espacio donde hablamos de hábitos, salud y bienestar real, sin filtros ni mitos. Hoy quiero que te quedes, porque lo que vamos a tratar no solo te hará reflexionar, sino que puede ser ese pequeño empujón que estabas necesitando para cambiar tu día y tu vida. Ponte cómoda, abre tu mente y acompáñame. Juntas vamos a desarmar creencias, entender tu cuerpo y tu mente y construir un bienestar posible y sostenible. ¿Lista? Vamos allá. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Método Petrati. Soy la doctora Cristina Petrati, médica especialista en obesidad y salud metabólica. Y si me seguís desde hace tiempo, sabéis que llevo más de 3 años integrando la inteligencia artificial en mi práctica clínica, en la educación de mis pacientes, en la documentación, en la investigación. Y hoy quiero abrir la conversación que creo que es urgente en medicina, como acompañamos a los médicos y a los pacientes en esta formación. Para eso he invitado a alguien para mí muy especial, Consuelo Verdú, partner de N Company, experta en inteligencia artificial generativa, fue entrenadora de Gemini, de la IA y de Google y facilitadora de innovación corporativa con metodologías como Design Thinking y Lean Start. Y ahora está haciendo algo que me parece fascinante, llevar todo este mundo de la innovación empresarial a la formación de médicos. Yo tengo el privilegio de estar aprendiendo de ella en un programa de IA generativo para profesionales sanitarios y desde la primera sesión conectamos muchísimo, porque las dos creemos lo mismo. La tecnología no sustituye al médico, pero el médico que sepa usarla va a cuidar mejor. Consuelo, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bien estar aquí. Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer para mí. El placer es mío que estés aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de el momento actual de la medicina y la IA. Empecemos por ti. Tú vienes del mundo de la innovación corporativa. Llevas años ayudando a empresas a transformarse con la IA generativa, eres exentrenadora de Gemini, trabajas con Design Thinking, Lean Startup. ¿Cómo das el salto hoy a formar médicos? ¿Qué viste en el sector salud? Pues mira, Cristina, te cuento, Lean Startup y Design Thinking son 2 metodologías ágiles de innovación, de cómo resolver problemas basados en las personas. Y entonces, bueno, me llevo dedicando a esto como aproximadamente 17 años, pero en noviembre del año 2021 fue cuando OpenAI, que todavía no existía, ChatGPT, nos dio acceso a lo que era el playground, es decir, a trabajar con lo que se denominaba la IA generativa, diferente a lo que era la IA predictiva, que es la que analiza los datos del pasado, da proyecciones, patrones, pero claro, esto era diferente, era una nueva arquitectura de pensamiento. Entonces, la gente de OpenAI nos dio acceso y entonces empezábamos a ver algo parecido a la magia. Cuando nosotros preguntábamos, y entonces aquello como que respondía de una forma más o menos coherente. Y ahí empezamos. Y de ahí, pues, una salida natural fue el mundo médico, porque teníamos clientes que ya provenían principalmente de laboratorios. Claro. Y empezamos a ver que aquí realmente había, digamos, un nicho de mercado muy interesante en donde la inteligencia artificial generativa podría ayudar mucho al sector sanitario. Y de ahí fue un comportamiento orgánico. Como un descubrimiento. Total. Me interesa muchísimo esa mirada, porque tú
formaste también a directivos, a equipos de empresa y ahora médicos. Entonces, ¿en qué nos parecemos y en qué somos completamente distintos? ¿Cuál es la foto real del médico de hoy en España, en este 2026, frente a la IA? ¿Cuál es tu mirada de eso? Bueno, yo te voy a contar desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen los médicos a los directivos? Pues muchísimo, ¿no? Muchos de ellos me dicen, no tenemos tiempo. Y entonces dicen, no, claro, no tenemos tiempo para hacer eso, tenemos mucha presión, en el caso de los médicos tenemos muchos pacientes que atender y en el caso de los directivos lo mismo, ¿no? Entonces digo, precisamente es en ese momento en el que vosotros tenéis que ayudaros de un asistente que decimos esto, Exacto. que es la inteligencia artificial, para que os liberen. Entonces, cuando la gente me dice, no tengo tiempo para utilizar y aprender la inteligencia artificial, es cuando yo le digo, entonces es el momento de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, Cristina, hay diferentes estadios en cuanto a los médicos, ¿no? Entonces, siempre lo decimos y obedece a una curva de innovación siempre de los proyectos que hay, lo que se denominan los innovadores o los early adopters. Siempre hay médicos que son súper curiosos, como es tu caso, ¿no? Son médicos que son embajadores, que son investigadores, que les encanta, que descubren verdaderamente que puede hacer esto, ¿no? Entonces, aproximadamente ahora, pues te podría decir que no sé, es el 10, el 13% del total, ¿no? Claro. Y luego hay unos otros médicos que realmente lo que están haciendo es que tú eres embajadora, tú estás dando, fíjate con este podcast, estás dando pues esta creencia de lo que tú estás haciendo, piensas que puede ayudar a otros y dices, pues otros médicos dicen, bueno, pues no está mal esto es lo que se denomina la mayoría temprana, aproximadamente como el 30%. Vale. Luego habrá otros que se denominarían la mayoría tardía, que son otro 30-35%, en el que ya se unen como al final, ¿no? Al final de la cola. Y luego va a haber otros que son otro 15% que no se van a unir nunca. Claro. Si tú me preguntas desde mi punto de vista qué es lo que estamos haciendo, ya ha saltado lo que eran esos innovadores, es decir, ya está copando lo que es la mayoría temprana. Ya están viendo muchos de los médicos qué es lo que está pasando y adoptándolos. Así que ese es mi punto de vista con respecto a la inteligencia artificial hoy en el 2026. Y cada vez se está acelerando más, porque los médicos, vosotros veis cuáles son las bondades, los riesgos también, que hablaremos también de ellos, ¿no? Y todo lo que se puede aportar. Creo que tocaste un tema fundamental cuando hablaste de los directivos y los médicos, donde el factor tiempo, no vivimos sin tiempo, en la inmediatez, y es cierto que la IA ha avanzado en estos últimos 6 meses, lo que no avanzó en 6 años. Entonces eso hizo que nos tuviéramos que poner, no en la cola, sino los que somos embajadores, decir, bueno, basta, hay que empezar a formarse y dejar de resistir a algo que nos va a dar tiempo de calidad de vida. Eso es. Entonces, las metodologías que usás hoy nacieron para crear productos y empresas. ¿Cómo se aplican en la consulta de un médico? ¿Puede un endocrinólogo, un gastroenterólogo, un todólogo, lo que sea, trabajar y de qué manera? Claro, fíjate. Frontear. Claro, cuando tú estás hablando de innovación, estás hablando de algo desconocido, estás hablando de incertidumbre. Entonces también la IA, ¿no? Probar todas las cosas, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer con la IA de tu día a día, ¿no? Entonces, esto sí que se puede aplicar Lean Startup y se puede aplicar Design Thinking, porque es esto de probar, experimentar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Creo que una de las cosas maravillosas que nos permite la inteligencia artificial es tener una idea, ver cómo lo haces tú en tu día a día y ver cómo la inteligencia artificial lo podría hacer de otra manera, te podría ayudar. Así que claro que, por supuesto, todo lo que es Design Thinking es cómo podríamos, con prueba, error, experimentación, hacer esto. Por ejemplo, 2 casos, ¿no? Puedes probar durante, no sé, 2 semanas un resumen automático que tú le puedes hacer a un paciente y que luego el paciente puede decir, oye, pues me entero de estas cosas o no me entero o como solución, ¿no? O puedes diseñar, por ejemplo, la forma en la que tú puedes dar, no sé, algunas veces malas noticias para ver el feedback. Pues ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, creo que vamos a probar, vamos a experimentar y en todo eso también vamos a pivotar, que es una de las cosas que nosotros decimos, qué cosas funcionan, qué cosas no, porque posiblemente no acertemos desde el principio. Pero claro que sí.
Claro, exacto. Yo siempre digo que, como dijiste, en obesidad, ¿no? Que es lo que yo hoy me capacito, vivimos en un cambio de paradigma. Pasamos de la culpa a la neurobiología. Y siento que la IA está pasando algo parecido, que pasamos del miedo a la herramienta. Tú dirías que hoy estamos, como me dijiste al principio, en un punto de inflexión, ¿no? Que en estos últimos meses ha cambiado en forma exponencial esto, ¿no? Totalmente. Contame un poco cuál es la estadística, no me acuerdo si era en los últimos 6 meses lo que pasaba en un año, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto atiende a algo que se llama la curva de la ley de los rendimientos exponenciales, ¿no? Entre que la tecnología no evoluciona de forma lineal, sino que puede hacerlo de forma exponencial. Y es lo que está pasando ahora. ¿Tú sabes algo que dice la gente joven que es el FOMO? Sí. El FOMO, ¿no? El sí. miedo a perderte cosas. Exacto. Pues esto es lo que le pasa a la inteligencia artificial. O sea, si desapareces una semana, pasan tantas cosas en tu vida que, claro, también tienes que medirlo, ¿no? Tienes que medirlo, ¿no? Entonces, todo esto evoluciona de forma exponencial. 3 cosas que han cambiado, ¿no? Pues mira, han cambiado mucho, por ejemplo, las ventanas de contexto, ha cambiado mucho la forma en la que le preguntamos a la IA, Claro. ha cambiado mucho que ya, por ejemplo, utilizamos menos prompting, es decir, menos preguntas, y le decimos a la IA con todo el tema agéntico que nos diga, quiero conseguir esto, así que hazlo, y sobre todo no me preguntes. Esto se llama Loop. L-O-O-P, que es la forma en la que la IA ya es un sistema y no ni siquiera preguntas. Pero si me preguntas tú a mí, yo digo, Sí. a mí también me gusta, ¿sabes?, que no me haga todo automáticamente, sino tener el control en cada una de las partes. Porque sí que es cierto, y más en el tema médico, que la inteligencia artificial es un asistente, no te va a Tal sustituir. cual. El criterio tuyo y la responsabilidad es tuya. Así que contra más controles poco a poco las cosas que está viendo y tú vayas dando el check, pues muchísimo mejor. Claro, y es como vos decís, ¿no? Yo la uso como que es mi asistente. Si yo sé que el lugar y el rol que le doy es de asistente, el criterio lo pongo yo, no lo pone la IA. Entonces ese es donde me paro en diferente lugar y ahí dejo de tener resistencia y me lo sumo como compañero en beneficio. Entonces te lo pregunto porque yo empecé con esto hace más de 3 años, empecé un curso general entendiendo que era ChatGPT porque no entendía que mis hijas las empezaron a usar y no entendía por qué y de qué trataba. Pero cuando todavía te miraban muy raro como profesional, que cómo te vas a guiar con lo que te dice la IA. No, es lo que te dije recién, lo buscaba como un asistente. Y hoy veo que hay un cambio abismal con todo esto. De los profesionales que nos sumamos, como dijiste vos, esos curiosos del 13%, cómo pudimos dar un salto exponencial en la práctica clínica, ya sea para lo administrativo, para buscar un trabajo científico que a veces estaba horas buscar para escribir un libro, para miles de cosas o para hacer esto que me da tanto placer como una entrevista en un podcast, que también busco el apoyo de la IA. En realidad es usarlo a mi favor. Entonces, vamos a derribar un poco estos miedos y estos míticos, pero desde la ética, ¿no? Desde la ética profesional y científica. Yo creo que no estoy en esto solamente, sino que como médico yo no uso la IA porque puedo equivocarme y ya vimos y vemos posteos de colegas míos donde ponen el juicio actual de OpenAI, donde un señor, un pastor, se guió por la IA y terminó con un tromboembolismo de pulmón. En realidad, a ver, es como decimos, es seguir teniendo el criterio médico, pero la IA puede equivocarse y yo quiero que me lo respondas, que hablemos de eso, de cuáles son hoy por hoy, cuál es el grado de alucinaciones y cuándo me doy cuenta de eso, como decís vos, ya no le doy prompting, le digo que me lo resuelva, pero también teniendo el control o el criterio médico. Fíjate, en el año 2001, 2021, tengo las estadísticas, aproximadamente el grado de alucinaciones era el 30-35%. Claro. Ahora en las estadísticas es el 1%, aproximadamente. Entonces yo le digo, y entonces hay gente que dice, no, es que la IA se equivoca. Yo, gracias a Dios que la IA se sigue equivocando. Claro. ¿Por qué? Porque para eso nosotros tenemos que practicar lo que es el pensamiento crítico y estar diciendo, bueno, pues, y no confiarnos nada y chequear toda la bibliografía, todas las cosas que nos dicen. Entonces, por eso yo digo, siempre menos mal que todavía se sigue equivocando.
¿Mm? Es así, y yo te lo voy a decir como médico, a veces los médicos también nos equivocamos. Entonces, de golpe, tener un 1% de error, ¿sí? Y que siempre se dijo esta frase, ¿no? Que los errores de los médicos se tapan con tierra. No siempre. A veces tenemos tiempo, inclusive utilizando la IA, para poder hacer un diagnóstico diferencial de una enfermedad rara o de consultar con miles de especialistas en un minuto, porque los trabajos científicos se escriben de 20 a 80 en lo que tiene que ver con obesidad por semana, no te da tiempo a leerlo. Pero si se lo pedís a la IA que te lo resuma, puedes ayudar quizás y no alucinar en el 1%. Entonces, estamos de acuerdo que a veces esto parece muy simplista. Y en Europa tenemos hoy un marco regulatorio muy exigente, ¿no? Aplicado a datos clínicos para que el médico de pie, para el que no suene a chino, esto, que es lo mínimo que un clínico tiene que saber para usar la IA sin meterse en un lío legal. Por ejemplo, puedo pegar datos de un paciente en un chatbot y eso me encanta porque me lo has dicho ya como profesora. Sí. Cuéntale a la gente. A ver, el tema de la EIARD, que es la regulación, va a ir por fases, ¿no? Pero en cuanto al tema médico, es que el dato de salud tiene una categoría especial y tú lo sabes, ¿no? Entonces, todo lo que es la ley de protección de datos está reforzado, ¿no? No se permiten datos biométricos ni genéticos. Así que cuando nosotros tengamos que subir un dato a la IA, siempre vamos a decir, uno, que esté anonimizado, es decir, que donde ponga cliente 1, y luego que respetemos también el contrato que tenemos con el operador, en este caso el LLM con el que vamos a trabajar. Si es un operador y nosotros tenemos un contrato público, es decir, que todos los datos luego se pueden utilizar para entrenarlo, pues siempre datos que no estén públicos, ¿no? Que sean anónimos. Claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pues con el centro en el que estemos, con la clínica, tenemos un contrato y ese contrato, digamos que nos garantiza esa securización, entonces sí que podemos utilizarlo. Un Copilot, un GPT, un GPT que se denomina Enterprise o la versión Team también de Gemini o la versión Team de Claude. Entonces, que nos aseguremos que estamos protegidos en cuanto a segurización. Porque, claro, la ley de protección de datos para nosotros es lo máximo. Y si no se puede, no pasa nada. Se puede anonimizar. O fíjate, mira, para mí, ¿sabes lo que es la inteligencia artificial, Cristina? No. Para mí es una nueva forma de pensar. Es una nueva forma de pensar. Entonces, la herramienta es un medio que a mí me va a ayudar a pensar y a potenciar pues mi curiosidad, toda mi investigación. Entonces, si tengo que utilizar datos anónimos, lo utilizo y puedo decírselo a la IA. Le digo, oye, créame datos anónimos para ver cómo funcionaría un programa o un asistente o un agente. Y me lo hace. Así que eso ya está solventado. No necesito ni siquiera datos reales. Exactamente. Y un tema que a mí me toca muy de cerca es que los sesgos algorítmicos en la obesidad. Muchas veces la IA aprende de datos y los datos en obesidad están llenos de estigma. Entonces, ¿cómo evitamos que la tecnología amplifique la gordofobia que hoy existe en la medicina? Ya, la IA aprende de datos. Los datos están sesgados. Las personas que entrenan las IAs también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues poco a poco lo vamos depurando. A ver, yo haría algo que se llama el espejo. Y el espejo es, vamos a ver qué es lo que opina la IA sobre algo que yo le estoy preguntando. Y le puedes cambiar luego pues, el sexo de la persona, le puedes a ver lo que responde. Lo más interesante de todo esto es que también te permite hacer lo que se denominan proyectos. Es decir, que tú coges un proyecto y le puedes decir a la IA, le das las instrucciones de cómo quieres que te responda. Respóndeme con ética, respóndeme sin ese tipo de sesgos, para que tú puedas también, digamos, organizar cómo quieres que te responda. Entonces, puedes eliminar o tratar de eliminar esos sesgos. Con el tema del espejo, ¿qué es lo que haces? Ves
cómo está organizado y luego cómo puedes limitar todo esto. Así que tú Claro. le puedes dar la inteligencia a través de los proyectos con los que tú quieres que te responda la IA y eliminar todos esos sesgos. Se puede Claro. hacer. Claro, casi que es muy profesional. Claro. Esto para mí es central y todo mi trabajo con obesidades, de Ay, qué hecho, bien. hablando de culpas, ¿no? Que va a quitar el estigma y que justamente esa O tiene que ver con un espejo, de donde se espejan las personas, claro, es la O con un espejo, es la misma paradoja. Esta mirada culpabilizadora que llevamos décadas intentando demostrar. Y el paciente, cada vez que el paciente llega a la consulta, bien de consultado antes ChatGPT, hoy es así, ¿eso es un problema o una oportunidad? Dime. Bueno, a ver. La IA tiene que ayudar al paciente a entender, no a juzgar. Entonces, cuando el paciente viene a la clínica, a la consulta, cuestionando la decisión del médico, eso no es correcto. Por eso muchos médicos, cuando dicen, oye, pues ya lo he consultado con GPT, en lugar muchas veces también, algunas veces, de ponerse a la defensiva, dices, vale, ¿y qué te ha quedado claro? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas te han quedado como dudas y qué preguntas crees que me tienes que hacer? Claro. Entonces eso es darle la vuelta. Yo creo, fíjate que yo tenía una enfermedad, entonces a mí la inteligencia artificial en el 2024 me ayudó a entender, Qué Cristina. bien, qué bien. Me ayudó a entender. Yo no juzgaba las decisiones de los médicos. Ellos Claro. saben, tienen los protocolos, tienen la experiencia, pero yo le decía a mi médica, se llama Pilar, Pilar, yo he aprendido esto y sobre todo con el mayor respeto del mundo diciéndole, fíjate, ¿qué opinas de lo que me está dando? Y muchas veces el médico me decía, en este caso a Pilar me decía, estoy sorprendidísima de lo que puedes llegar a ser, ¿no? Claro. Entonces, no como juzgar, porque para esto vosotros sois los que tenéis el conocimiento, sino como para ayudarme a mí a entender unos términos que hoy por hoy pues no entendía. Y Claro. entonces, entre los dos, yo creo que la sapiencia era fantástica. Y creo que ese es el punto donde a veces los mismos sanitarios, y sobre todo en mi materia, juzgamos mucho, estigmatizamos mucho. Y los primeros, por estadística, éramos los sanitarios. Entonces es lo que decís vos, la persona que ya viene con el ChatGPT ya pasó por ese autojuzgamiento y eso hizo que aprendiera y el aprendizaje que lleva a la aceptación y la aceptación a que al cambio. Eso es. Entonces ese proceso te lo ayudó a hacer la IA. Exacto. Creo que si lo usamos como esa herramienta es buenísimo. A mí me gusta mucho cuando viene un adolescente y me dice, ay, mira, yo estuve viendo que estas lesiones de piel son psoriasis. Le dice, no, depende de qué le dijiste, porque estás muy lejos de eso, por esto. Pero aprendió a hacer el diagnóstico diferencial, que a veces nos lleva años en la carrera. Fíjate. Entonces, bajemos a la tierra. Total. Si tuviera que elegir 3 casos del uso de la IA que más tiempo ahorran un médico, hoy no es, ¿cuáles serían? Yo confieso los que son míos. Sí. Documentación clínica, eso fue algo que me ayudó muchísimo. Materiales educativos personalizados, donde yo puedo, inclusive le envío a la persona con la que colgué, que me llamó por una consulta, una encuesta o un mini formulario donde yo ya le hago todas las preguntas y la próxima consulta ya se lo resolví y dejamos cerrado ese tema, diría educativo, personalizado, administrativo. Y otra cosa que me encanta es el análisis de la composición corporal, donde yo veo su evolución y estoy desarrollando, digamos, de hace un año, una app donde yo pongo todos los parámetros de condición física más composición corporal y eso me da una medición. Y quieras o no, quizás en un futuro se lo llevo a un científico y podemos hacer un análisis que ya no voy a necesitar, pero que sí que me ayude a juntar los datos. Eso me hizo recuperar semanas, meses y reuniones con colegas y Zoom y le devuelvo al paciente en tiempo real lo que quería escuchar. Lo cual hasta es más empática mi relación. Y me dio hasta tiempo para hacer esto que me gusta, que es medicina. Pero de divulgación en realidad, divulgación en salud. Claro. Y hoy sumo la IA, porque creo que esto, como soy yo en mi campo, puede ayudar a otro en su campo también. Y nos hace más empáticos y más cercanos.
Entonces, nada, simplemente pedirte, ¿cuál crees vos hoy que es el error número 1 que cometen los médicos cuando escriben un prompt, cuando no se capacitan o tienen resistencia? ¿Cuál crees tú que es el mayor error que cometemos los médicos hoy? No hablo del 13%, hablo de los que vienen en cola. Bueno, dos cosas, porque me habéis preguntado antes, fíjate, yo creo que la inteligencia artificial tiene 4 aspectos principales. El primer aspecto que tiene es como ayuda en tu diagnóstico, ¿no? A los médicos. Claro. Entonces, no es que te ayude a diagnosticar, sino que te ayude a tomar mejores decisiones. Oye, ¿qué estoy viendo aquí? ¿O qué estás viendo tú que yo no he visto? Que tendría que haber tenido en cuenta que no he tenido, ¿no? Eso como el diagnóstico. Luego lo que decías tú del tema administrativo, ¿no? Grabar, por ejemplo, había un programa, que yo no sé si lo sabías, era un proyecto que se llama Doctor Look at Me, porque tú vas al médico y tú continuamente estás escribiendo y no miras al paciente, por eso decías lo de empático. Entonces, grábalo con las palabras del paciente y tú, antes de que el paciente se haya ido, tienes un informe personalizado de todas las cosas que ha hecho. Y puedes adecuar efectivamente unas recomendaciones en función de esa forma de comunicación que tiene el paciente. El tema de investigación, buenísimo. No tenemos tiempo de leernos, tú lo has dicho, todos los papers, ¿no? Todos los papers. ¿Por qué no utilizar Notebook LM? Que realmente subes ahí todos los papers, te da un resumen. Si quieres profundizar más, puedes profundizar más y te da incluso, pues no sé, vídeos o te da podcast o te da... Y luego en el tema personal, ¿no? También te puede ayudar. Eso con respecto a lo que me decías. Y la segunda parte era... la utilización, ¿no? ¿Y cómo ves hoy? ¿Qué está pasando hoy con los médicos? ¿Qué ves? ¿Que no le encuentran la utilidad por resistencia o no le encuentran la utilidad? Sí, o porque muchas veces, que salí lo que has dicho tú, que no saben preguntar, no sabemos preguntar, ¿no? Muchas veces utilizamos la inteligencia artificial como si fuese un Google. ¿Y cómo te lo devuelve? Pues como un Google. Entonces, claro, esto es que hay que saber preguntarle, ¿no? Exacto. Entonces, esto era lo que denominábamos el arte del buen prompting. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres saber preguntar, no? Entonces, pues... le preguntamos, oye, actúa como si fueses un médico, en este caso, endocrino o tal. Esto es la información que te voy a dar. Quiero que saques esto, que me saques una tabla en formato PDF y que no te inventes nada. Y que antes de responderme, todo lo que son la bibliografía me la compruebes. Entonces, este es el arte del prompting. Pero te cuento una cosa. Todo esto de la inteligencia artificial funciona tan rápido como que tú simplemente le puedes decir a la inteligencia artificial, oye, yo quiero hacer un informe personalizado de tal, dame tú el prompting. Y te lo da. Entonces, creo que es un momento de lo que decíamos de la curiosidad, de que tú qué quieres hacer, la máquina te lo devuelve en su lenguaje y luego es mucho más fácil. Mira, y ahora cuando me dices es más fácil... También otra manera es bajar del idioma científico médico, hacérselo fácil al paciente. Totalmente. A ver si yo termino de hablar y le pregunto al paciente, ¿qué te llevas de acá? No le entendí nada. Bueno, volvamos. Entonces ahí sí también uso la IA. ¿Cómo decirle que un tejido adiposo es disfuncional de otras palabras? Y me mato de risa porque de golpe le digo, comparámelo con una cerradura. Cuando se abre la llave de la glucosa, es como la llave y eso se llama insulina. Claro, cuando lo pones en ejemplos prácticos y lo bajas a la tierra, la persona entiende. Entonces eso, mucho tiempo fue la medicina paternalista, donde ponía el médico acá, el paciente acá, y el paciente se iba sin entender lo que le pasaba. Entonces le era más fácil preguntarle al vecino cuál era la dieta de turno que ir al endocrino para que lo retara, le dijera todas palabras difíciles y se fuera a la casa sin saber qué tenía. Totalmente. Pero me encanta eso que dices. Tú dices, dime 3 cosas. 3 cosas con las que sales de esta consulta, ¿no? Exacto, siempre, porque el feedback es cómo estamos haciendo las cosas, si bien o mal. Si no, es parte de la divulgación, ¿no? Creo que yo siempre tuve este concepto, que el médico es educador. Si vos te vas al médico y no sabés con lo que te fuiste, te tenés que ir educado, porque si no, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es cuál es el plan de acción. Eso es.
Eso es. Hay que ser prácticos. Me encanta. ¿Cómo elegís tú la herramienta para cada tarea? ¿No? Esta cosa, ¿qué elijo? ¿Dónde empiezo? Buenísimo. Bueno, tú sabes que se llaman LLMs, las Language Models, entonces tenemos varios. Ujú. Cada uno de ellos se especializa en una cosa en función de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un lenguaje que sea fino, elegante, a mí me encanta Claude de Anthropic. Claro, todo el tema del código, aplicaciones también Claude. Esto es muchas veces ahora, claro, como decimos lo del FOMO que decíamos antes, entonces una semana van unos, otra semana van otros. Esta semana han salido ahora Kimi 3, que son los asiáticos. Hace 2 semanas salió Codex ChatGPT. Entonces quiero decir que en el fondo todas hacen de todo, pero creo que lo más inteligente ahora es ir probando cuando tú tienes que hacer una tarea y cuál de ellos se amoldan más a tu forma de tu personalidad y tu forma de explicar las cosas. Sí que es cierto también que si tú, por ejemplo, tienes el entorno de Gemini, de Google, lo tienes en el correo, es como más fácil, ¿no? Pero bueno, te puedo asegurar que yo pago todas. Claro, todos. Todas. Es que sí. Es que esto es como estar en prensa y no tener la información de todos los medios, ¿no? Eso es como es igual. Y cuando estás en esto, a veces te sale más caro en tiempo ponerte a investigar, sacar libros de la biblioteca, buscar el último paper, pedirle a un colega el ingreso al Lancet. Es lo mismo. Es simplemente ver a dónde quiero ir, cuáles son las herramientas más importantes. Lo que sí que te tengo que decir a nivel médico es que hay una cosa que se llamaba el fine tuning, ¿no? Que son IAs especializadas médicas. Entonces, en el tema de investigación salieron muchas IAs especializadas médicas, de búsqueda de bibliografía, de papers, consensus, un montón. ¿Qué pasa y qué está pasando? Que quizás ahora los LLMs más generalistas están también fagocitando esa información. Claro. Así que como cada uno de ellos tenía un pago, son de pago, Claro. te dan lo que se denomina una parte free y luego tienes que ir de pago. Lo que sí que estoy viendo es que las generalistas también están fagocitando parte de los servicios que hacían las otras. Claro. Es que llega un momento que va a ser como el plan familiar o demás. La comunicación con el paciente es adaptar el lenguaje, lo que hablamos él, a un nivel de alfabetización en salud, incluso el idioma en que decimos las cosas. Yo atiendo pacientes en España y también en Latinoamérica, y esto me pareció totalmente revolucionario, que de acuerdo a todas las posibilidades en educación sanitaria, sean personalizadas. ¿Por qué lo digo esto? A veces en la práctica diaria te abre un campo donde si te conocen a través de las redes o LinkedIn o cualquier red social, te llamen de Rusia. Porque quieren, claro, y esto me ha parecido fascinante, la IA, que yo pueda estar hablando en mi idioma y la traducción sea en simultáneo. No hay barreras. No lo hay. No lo hay. No lo hay, es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si hablaremos ahora después de los vídeos, ¿no? Sí. En 40 idiomas diferentes, Claro. Y claro. Exacto. ¿O quieres que te cuente un secretín? Sí. Un secreto. Lo que va a venir. Un secreto. No, como hemos venido aquí a hacer el podcast contigo, mi ChatGPT y yo hemos hecho este simulador de podcast. Wow. En español y en inglés. ¿Qué te parece a tiempo real? Tenía una voz más fea que la tuya, pero ¿sí? Entonces, impresionante. Todo lo que puedes hacer. Y eso, el cerebro puede aprender y a una velocidad que nosotros conocemos, gracias al cerebro humano, ¿no? Es lo que hablamos, nunca tenemos tiempo de leer todos los papers y ahora hay herramientas que sintetizan evidencia, verifican citas, hacen metaanálisis asistido. Esto democratiza la medicina basada en la evidencia. Y hay riesgo, voy a decir algo de rubia, Sí, que nos volvemos perezosos intelectualmente. Es un problema, y hay que luchar contra eso.
Porque en el momento en que nosotros cedamos a la inteligencia artificial el pensamiento, el poder pensar, entonces tendremos un problema. Tendremos un problema. Y un poco sí que puede pasar, pero como somos conscientes de que puede pasar, tendremos que evitarlo. ¿Mm? ¿Sabes una cosa? Nosotros, todos los que tenemos esta edad, somos, yo siempre lo digo, que realmente estamos como en un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir estas dos cosas. Hemos hecho las cosas de una forma analógica y ahora las hacemos de una forma tecnológica. Cristina, yo hice económicas en su día sin ordenador, ¿te lo crees? Y mira, yo estoy ahora evangelizando en la inteligencia artificial, así que varias cosas. Una, que nadie me cuente que es demasiado mayor para aprender esto. Nada, ¿eh? Y que no se puede. Pero sí que es cierto que, claro, nosotros tenemos ese criterio porque lo hemos hecho de forma analógica y ahora la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo de forma tecnológica, pero lo que no podemos hacer es hacernos vagos y perezosos, sino seguir cuestionándonos y seguir preguntando, porque muchas veces cuando estás con los LLMs te dicen, oye, y te dan preguntas para seguir, y quieres seguir profundizando, y quieres seguir, entonces, en el fondo también lo que te hace es que te fomenta esa curiosidad. Totalmente. Pero no cedas el pensamiento. Al fin y al cabo tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que aprender a madurar. Y eso tiene que ver con un tema de maduración. Entonces creo que la educación nuestra ya está. Nosotros vamos a aprender distinto. Pero los que vienen detrás, los más jóvenes, es donde ya tienen la tecnología del día 1, porque ya agarraron el iPad a los 3, 4 años. Entonces para ellos también es fabuloso. Es otro aprendizaje. Es otro favor. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, nosotros juzgamos con nuestro pensamiento de ahora. No sabemos cuál va a ser el pensamiento del futuro. Mira, te cuento, cuando nosotros vinimos aquí y nacimos, no nos cuestionábamos que la gente antes se iluminase con velas. Claro. Automáticamente ya vimos el foco. El foco, ¿no? Entonces, claro, no nos cuestionamos. Pues lo mismo le va a pasar a nuestros hijos, ¿no? No se van a cuestionar que antes no teníamos ordenadores o hacíamos sino que realmente ellos ya han crecido con esto. Exactamente. ¿No? Entonces, de hecho, me hiciste acordar el WhatsApp. Para mí, yo viví una revolución en el WhatsApp. Yo llamaba a mi madre por teléfono, Argentina, y le decía, hola, ¿cómo estás? Cuando mi madre le enseñé a usar el WhatsApp, para ella fue fabuloso, porque la conexión era absoluta todo el tiempo, no hay barreras. Entonces digo, mira, ¿de dónde a dónde estamos hoy? Y ella lo vivió como una revolución. Claro. Y hoy encima se le mete la IA en el WhatsApp, porque el móvil tiene IA. Entonces, claro, es eso. Pero la IA es retadora. Retadora. Si tú tienes interés, la IA es retadora. Sí. Y ahora esto, y ahora tal. Sí, tal cual. Una pregunta que me hacen mucho a mí es, ¿puede la IA apoyar un diagnóstico? Un poco lo hablamos, análisis de imagen, integración de datos de laboratorio, monitorización continua de la glucosa, porque hoy tenemos ya una motorización con una app, con un dispositivo. Entonces, hoy la línea es apoyo en la decisión y decisión delegada, ¿no? Lo que hablamos. Por eso creo que lo que estamos hablando es, la línea sagrada es criterio y conciencia. Ahí está el punto. Criterio y conciencia. Y control. El control. Eso. La IA no es responsable. Claro. Los responsables sois vosotros, que sois los sanitarios, los médicos. Exacto. Así que tiene que ser una herramienta que tú utilices de apoyo. Claro. Porque eso hay un refrán que dice, 4 ojos ven más que 2, pues eso es lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué cosas estás viendo que con toda la información, con todos los terabytes de datos que están, con los que se han entrenado, qué cosas estás viendo que yo no estoy viendo, ¿no? Pero la responsabilidad es tuya, no es de la máquina. Y hay algo que contaste que una vez como ejemplo, no sé si más adelante te lo pregunto, pero que me gustaría hacer con el tema de las imágenes, ¿no? Tantas en oncología, ¿no? Que apoyaron de tal manera que hoy estemos más cerca, tanto de diagnosticar como tratar un cáncer de mama, que afecta 1 de cada 5 mujeres. Entonces eso me parece impresionante usada a favor. Estamos hablando de una enfermedad que es 1 de cada 5.
Entonces, nada, me parece que dejemos de resistir. Ahora vamos a pasar a los chatbots, a los agentes. Sí, Quiero sí. que más o menos le expliques a la audiencia en general la diferencia entre preguntar algo a la IA y tener agentes que razonan. ¿Qué va a significar esto en la práctica clínica? A ver, la diferencia es autonomía. Un chatbot, tú interactúas con él de forma unidireccional. Le preguntas, te responde, le preguntas, te responde. Los agentes van a ejecutar tareas en tu nombre. Wow. Vale, entonces, esto lo estamos viendo ya en el 2026. Entonces, vosotros como sanitarios, como médicos, seréis orquestadores de agentes. De tal manera que los agentes serán los que hagan la tarea y vosotros estaréis chequeando que la estén haciendo bien. Por ejemplo, imagínate que tú llegas a tu consulta y tú tienes 20 pacientes, por ejemplo, ¿no? Y tú has hecho una orquestación de tus agentes. Entonces, antes de que llegas, tú ni siquiera abres el ordenador. Ellos ya saben que lo tienen que hacer. Digo, los agentes, tú te vas a tomar un café y cuando vuelves, tienes desglosado cuál es el histórico de cada uno de los pacientes que vas a ver en el día de hoy. Los históricos tanto de hace un par de años como los de corto plazo, ¿no? Y entonces te va asesorando, te va sugiriendo determinadas cosas. Entonces, imagínate que eso puede ser en la práctica diaria algo que puedes hacer. Resumís tiempo. Tiempo. Cuando ha venido y tú le has atendido, has podido grabar también la conversación. Claro. O incluso antes de que él luego llegue a su casa, tiene un resumen de todas las sugerencias adaptado a su perfil de entendimiento. Al fin y al cabo estamos yendo al lugar de hace años, a Galileo Galilei, como digo yo, estás personalizando todo el tiempo una conducta terapéutica. Es hacia donde queremos ir. ¿Quién nos sacó eso? El tiempo. 20 consultas en 5 minutos es imposible. Hay cosas que se escapan a la mente humana. Entonces me parece impresionante. Bueno, los avatares y el video generativo. Un médico puede grabar un avatar suyo explicando lo que siempre hablamos, un tratamiento en varios idiomas sin pisar un estudio de grabación. Como divulgadora, a mí eso me parece fascinante. Me asusta a veces, pero digo, qué impresionante es lo que me contaste tú con respecto al idioma. ¿Dónde pones tú los límites éticos? ¿Derechos de imagen? ¿Deepfakes médicos? ¿Dónde? A ver, tú sabes que la tecnología en general es neutra. Todo depende de las personas y del uso que hagan de ella, ¿no? La intención, ¿no? Y la intención. Entonces, los deepfake efectivamente es un tema ético. Claro. Y entonces no sabemos si esa persona lo ha grabado o no lo ha grabado. Incluso tú, por ejemplo, en menos de 19 segundos puedes clonar la voz de una persona, ¿no? Claro. Cuando en el tema médico hablamos y damos consejos, imagínate que tú tienes que hacer una pequeña intervención, Claro. ¿no? a un paciente, entonces grabas un pequeño vídeo para decir, oye, te va a pasar esto, esto y esto, pero vamos, que ni siquiera lo grabas tú. Tú pones tu cara, pones el script, es decir, el guión, y entonces herramientas como HeyGen te lo hacen. Tienes que decir expresamente que es un avatar, Claro. que es una representación tuya y que ha sido generado por inteligencia artificial. Los límites, en ese caso, el conocimiento. Claro. Y ese es el buen uso. El mal uso, pues evidentemente para eso luego tenemos las leyes que si no han tenido buen uso, pues puedes hacer lo que es la penalización. Pero bueno, que sepas que las leyes van muchísimo más despacio que lo que avanza la tecnología y más ahora. Así que... Bueno, estamos todavía... Ahí estamos. Eso. Si lo hacemos nosotros, lo decimos. Todo lo que tenga intervención de IA, lo tenemos que decir. Vale. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Ya vamos por la pregunta 17. No quiero demorarme porque después nadie escucha un podcast más de 40 minutos por un tema de atención. ¿Verdad que no? ¿No? Podemos hacer 2 partes si tienen ganas. ¿Verdad que no? Pregunta valiente viene ahora. ¿Qué no va a poder hacer nunca la IA en medicina? ¿Qué queda algo irreductiblemente humano? ¿Qué crees tú? Mírame. Esto.
Es cierto. Esto, ¿no? Carne, como yo digo. Claro, fíjate, ¿no? Esto dice, voy a intentar ayudar al médico a hacer las tareas repetitivas, esas que son muy tediosas, para que realmente, doctor, look at me, para que me mire, para que yo sienta que me está escuchando, para que cosas que no aporten valor, o bueno, sí aportan valor, pero no como esa mirada, pues lo haga una máquina. Qué interesante lo que decís, ¿no? El valor hoy es la escucha. ¿Qué es lo que no va a suplementar nunca el valor de la escucha médica? Es eso. La mirada y la escucha. Y eso hace en este momento que un paciente quizás conecte, llore en consulta, y que eso tiene que ver con una aceptación, como hablamos. Y si hay aceptación, yo ayudé a ese paciente de A a B a una transformación. Si no, no fui o no llegué donde él me necesitaba, por lo menos. Al hilo de todo esto, sí, hablábamos de lo que era la experiencia de paciente. Esto. Entonces, ¿qué hace mejorar la experiencia de paciente? La escucha, la mirada, el que tenga todas las cosas claras, el que te haya entendido, el que lo hayamos comunicado bien, claro. El que luego te pueda recomendar hacia otras personas. Tal cual. Qué interesante, porque tiene que ver también con eso, ¿no? Yo siempre, cuando estudié medicina y estudiaba, decía, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo digo? Tenía como una obsesión, porque digo, ¿cómo se lo cuento? Y eso es algo que la IA me ayudó hoy, a unir conceptos, a aprender a comunicarlo fácil de la ciencia a la experiencia. Entonces, los consejos prácticos para un médico que nos está escuchando ahora mismo y que nunca ha usado la IA más allá de curiosear, ¿cuál es el primer paso concreto que le recomiendas dar esta semana y qué error debe evitar? Vale, una cosa muy, muy fácil, es que seamos conscientes de las cosas que hacemos en nuestro día a día, en el tema analógico, ¿no? Entonces, abro el ordenador, leo los informes, entonces, que anoten, fíjate, simplemente esto, que anoten en 2 o 3 días las cosas que ellos hacen, en un papel, y que luego le pregunten a la inteligencia artificial, oye, este es mi día a día, soy ese tipo de médico, hago esto, ¿en qué me puedes ayudar? Ay, qué interesante. Solamente esto. Exacto. Es la primera, porque además es que la IA te lo va a decir. Claro. Y algo maravilloso de la inteligencia artificial es la rapidez con la que tú obtienes los beneficios. Claro. Entonces, simplemente eso, que sean conscientes de las cosas que hacen y que tú se lo digas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te diga, pues te puedo ayudar en esto y en esto. Y escoge no más de 3 cosas, eso lo sabes bien. Eso. Y entonces, empieces con una, oye, pues voy a empezar con esto. Claro, y el micropaso. Y el micropaso. Exacto. Y los el hábitos atómicos. Exacto. Esto es. Bueno, ya sabemos que estos 3 consejos, sí. Para los que nos estén escuchando, que ahora vamos a la otra parte, a la formación. Porque tú formas médicos cada semana. Sí. ¿Y qué diferencia a los que realmente integran la IA en su práctica hoy y aquellos que la dejan en un cajón? Yo siempre digo, siguiendo el vídeo de Steve Jobs de Join Dots, ¿no? Es hoy sois presente, mañana seis pasado. Entonces va tan rápido que tú las cosas que aprendas las tienes que hacer. Entonces, por pequeño que sea, por pequeñito que sea, no, ya no lo voy a hacer en el futuro, no, hazlo desde ya. Y luego algo que logramos en la formación es que la gente, en este caso los médicos, los sanitarios, pierden el miedo y empiezan a decir, pues lo que siempre me dicen, me has abierto la mente, me has cambiado la forma de pensar, me dan ganas, ahora se me han ocurrido, he anotado un montón de cosas que hacer. Y eso es nosotros, ¿no? Como formadores, el impacto como propósito vital que yo tengo que conseguir en vosotros. Que quitéis miedo, que veáis las posibilidades y que tengáis, ¿no? Pues esto, la posibilidad de decir, oye, pues voy a empezar con aunque sean los micropasos. Exacto, y esto qué interesante lo que decís, porque muchas veces los médicos
quizás el ego es que el que no te permite o te pone resistencia, ¿no? Porque hay que aprender. Y entonces una herramienta que la IA sin duda nos ayuda hoy y nos asiste a vivir, el mito de que la IA, que no lo voy a utilizar, que va a desaparecer, que nos hace trampa, que utilizamos, eso tiene que desaparecer. Y no es lo mismo lo que hablábamos, el razonamiento que nosotros tenemos desde lo analógico a hoy con la IA. Consuelo, agradecerte este momento, este espacio. Ojalá sea el principio de muchos podcasts que podemos hablar de la IA o de uniones o de reuniones o de llevarla como mensaje a diferentes lugares para ayudar a transformar, para hacérsela más fácil a algo que es tan difícil como la práctica diario sin tiempo. Claro, entonces si no tienes tiempo, es el momento de empezar con la inteligencia artificial. Y empieza con algo que sea, no sé, GPT, aunque sea GPT, el básico. Exacto. Porque tengo que decir una cosa, hasta ahora ha sido como cuando tú levantas un grifo y sale el agua. Ha sido como muy gratis para todos y tal, pero ya no lo va a ser. Así que es el momento todavía de aprovecharlo. Exacto. Esta está nuestra ventana de oportunidad. Lo mismo que pasó con Open Evidence, que en su momento la teníamos disponible y un día dijeron no, acá no, se clausura. Pero bueno, busquémosle la vuelta, aprendamos cómo usarla, veamos cómo sea la manera. Es no quedarse, es seguir aprendiendo. Porque de la única manera que se crece es aprendiendo. Así que, Consuelo, mil gracias. Esto es exactamente lo que yo quería que se lleve la audiencia de la inteligencia artificial y para mí es un placer tenerte acá conmigo. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, como alumna mía que has sido, así que tal cual. Genial, un placer. Gracias, Consuelo. Gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarme en este episodio del Método Cristina Petrati. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo con quien también lo necesite. Y recuerda, los cambios reales no se logran de un día para otro, pero sí empiezan con una decisión. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos trabajando juntas en ese equilibrio entre cuerpo, mente y emociones, que te lleva a una vida plena. Seguime en Instagram, @CrisPetrati, y cuéntame qué fue lo que más te movió hoy, porque tu voz también importa aquí. Hasta la próxima.